Si os parece bien, chicos, chicas, pues vamos a seguir con donde lo habíamos dejado en esta segunda unidad, el contexto político-administrativo de centro y el sistema educativo, ¿de acuerdo? Veníamos hablando a lo largo de esta segunda unidad un poco sobre las leyes tanto preconstitucionales como las leyes constitucionales, ¿no? Las leyes que han ocurrido antes de la Constitución como aquellas que han surgido posterior a la Constitución, ¿no? Recordamos que estas leyes a su vez eran leyes orgánicas, ¿vale? Las que han surgido posteriormente a la Constitución. No obstante, también que a lo largo de la asignatura pues queremos hacer hincapié no solamente en las leyes que han tenido influencia tanto a nivel estatal, sino también en aquellas leyes que han tenido influencia a nivel de comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, es por este motivo por el que también queremos que conozcáis un poco cuáles son aquellas leyes que sin llegar a ser orgánicas, pues sí que tienen un peso importante en lo que es la práctica educativa de aula, ¿no? La que han tenido cierta influencia. Estamos hablando del caso del Estatuto de Autonomía, por ejemplo, que se firmó en 1979. En esta ley, en este estatuto más específicamente, hay dos artículos en concreto que queremos recalcar. Estamos hablando del artículo 6, que asegura que el euskera, al igual que el castellano, en el territorio de Euskadi tienen plena validez. Los dos están al mismo nivel, ¿vale? Por lo tanto mientras que generalmente suele entenderse que el castellano es oficial, tenemos que entender que en Euskadi el euskera también es oficial, ¿vale? Se conoce como cooficial, es decir, los dos están a la misma altura. Todos los habitantes del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen el derecho a poder hablarlo y a usar ambas lenguas de manera indistinta, como ellos prefieran, ¿de acuerdo? Luego también es de destacar el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, que asegura que la Comunidad Autónoma del País Vasco también tiene la capacidad, tiene la competencia para regular la enseñanza en todos los niveles educativos y modalidades, ¿de acuerdo? Es decir, la Comunidad Autónoma del País Vasco se garantiza la capacidad para poder modificar o establecer en el ámbito educativo cualquier modificación que considere oportuna, ¿vale? Recordamos lo de los niveles de concreción, ¿vale? Lo estuvimos hablando el día anterior un poco por encima, pero es cierto que mientras el Ministerio de Educación establece unas pautas generales, luego la comunidad autónoma, dentro de esas pinceladas que da la administración central, puede ir modificándolo a su antojo, ¿vale? Entonces, pues a día de hoy este artículo 16 cobra sentido en este aspecto. Y esto ya lo sabemos. ¿De qué modo garantizamos que realmente se está cumpliendo con lo que se está dictando en los decretos y las leyes? Pues a través de la inspección educativa, ¿de acuerdo? Unos años más tarde, pues surge la conocida Ley de Escuela Pública Vasca. En esta ley principalmente se dan unas pinceladas sobre cuáles son las características que posee la escuela pública vasca, ¿sí? Entre ellas, pues destacamos que es una escuela que potencia el uso del euskera, que es participativa, que es conciliadora, bilingüe, sí, emplea ambos idiomas, es democrática y está al servicio de la sociedad vasca, además de ser una escuela plural, que atiende a la diversidad independientemente de sea quien sea esa persona. Finalmente, y este tal vez ya sí que nos suene más, pues está Heziberri, ¿no? Que es el marco pedagógico que tenemos hoy en día por excelencia. Este marco pedagógico se ha elaborado teniendo en cuenta las indicaciones del Consejo Europeo 2020, ¿sabes? ¿Os acordáis sobre las metas que estuvimos mirando el día anterior que establecía Europa? Pues en base a esas metas se ha ido generando lo que es Heziberri 2020. Este gran proyecto, Heziberri 2020, está formado por 3 mini proyectos, digamos, ¿vale? El primero de ellos es lo que se conoce como el marco del modelo educativo pedagógico, que es un documento algo más breve en comparación al currículum normal, no llega a 100 páginas, y que establece cuáles son las competencias, las metodologías recomendadas. También nos indica pues cuál es el perfil de salida esperada mientras se estén trabajando estas competencias. Nos indica también unas líneas para cómo se debe evaluar, cómo se puede mejorar el modelo educativo pedagógico, etc. Dentro de este marco se da mucha importancia al concepto de competencia, pero realmente yo creo que muchos de nosotros incluso tenemos dificultades igual a la hora de diferenciar lo que es una competencia de una capacidad, ¿no? Tenemos que saber que el término de capacidad es un término estático.
Sí, cuando nosotros hablamos de que una persona tiene capacidad para aprender inglés, no estamos hablando de que esa persona sepa hablar inglés, estamos hablando que es potencialmente capaz de aprenderlo. Pero no sabemos si esa persona luego con ese inglés qué va a hacer. No sabemos qué utilidad le va a dar al inglés o si al final va a poder aprenderlo. Simplemente estamos hablando de que tiene facilidades, de que es potencialmente posible que esa persona aprenda, ¿sí? Eso es la capacidad. No implica movilidad, es un concepto estático, a diferencia del concepto de competencia, donde ya se implica dinamismo. Implica que los estudiantes, en base a los contenidos que han adquirido en este caso en la etapa de educación primaria, son capaces de utilizarlo de tal manera que les permita resolver problemas complejos, ¿vale? Todo esto es lo que Esiberri establece en su artículo 6 sobre el concepto de competencia. Como muchos sabréis, pues Esiberri hace una clasificación en dos grandes grupos de competencias, lo que se conocen como las competencias básicas transversales por una parte y las competencias básicas específicas por otro. Respecto a las competencias básicas transversales, son aquellas que tenemos que trabajar, como bien dice la palabra, de manera transversal independientemente de la asignatura. Sí, en este caso Esiberri recoge 5 competencias básicas transversales, que son la competencia verbal, no verbal y digital, la competencia de aprender a aprender y a pensar, la competencia de aprender a convivir, la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia de aprender a ser. Por otro lado tenemos las competencias básicas específicas, que son aquellas específicas a cada asignatura de educación primaria, ¿sí? Son el caso de estas 7, la comunicación lingüística y literaria, para el caso del castellano y el euskera, la competencia matemática, la competencia científica, la competencia tecnológica, la competencia social y ciudadana, la competencia artística y finalmente la competencia motriz. Cuando hablamos de competencias básicas específicas, aunque estemos haciéndonos referencia a que se deben trabajar de manera específica, como bien dice de nuevo la palabra, esto no implica que tengan que ser de manera aislada. Es decir, nosotros podemos trabajar perfectamente o realizar proyectos o uniones de varias competencias específicas. Es decir, nosotros podemos trabajar en un mismo proyecto la comunicación lingüística y literaria junto a la comunicación matemática. O, por ejemplo, unir la competencia motriz con la competencia artística. ¿Sí? Es decir, aunque sean específicas de cada asignatura, dentro de una misma asignatura se pueden trabajar varias competencias básicas específicas. En segundo lugar tenemos lo que es ya los decretos curriculares de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tenemos que recordar que este decreto es un decreto flexible y abierto, es decir, que esto hace que se promueva la autonomía de los centros, ¿no? Es decir, en este caso Esiberri propone una serie de competencias, una serie de contenidos, de objetivos, de indicadores de logro, de criterios de evaluación. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de que cada centro haga suyo este documento, de que cada centro adapte a su propio entorno lo que Esiberri propone. Todas estas decisiones que tome el centro tienen que quedar recogidas y según la clasificación que se haya realizado en una serie de documentos, pero entre los más significativos van a ser el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular de centro. Finalmente, basándonos en los decretos curriculares que se han ido estableciendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues estos permiten que se vaya consolidando poco a poco una ley vasca de educación, que sería el tercer proyecto y uno de los objetivos de Esiberri 2020. En este punto vamos a realizar la actividad 9 llamada Esiberri, en el que os propongo una serie de preguntas en torno a este proyecto, al proyecto Esiberri, que quiero que le deis unas respuestas. Para ello os podéis apoyar tanto de todo esto lo que hemos hablado a lo largo de este vídeo, pero principalmente la información la vais a obtener a través de investigar vosotros un poco en lo que es el proyecto de Esiberri. Entonces, por lo tanto, es imprescindible que empleéis internet, así como la página de Escuncha. Vamos a finalizar esta unidad añadiendo un poco más de información a lo que ya conocíamos. Ya previamente habíamos estado hablando de que según la propiedad los centros se pueden clasificar en públicos o privados, y según el uso de los recursos que hagamos pueden ser públicos, concertados o privados, ¿vale? En función de si en el caso de los
concertados y reciben un concierto parcial o total de dinero. En este caso añadimos una clasificación más, es decir, podemos clasificar también a los colegios según su proyecto educativo. En esta línea podemos destacar los colegios públicos, podemos destacar los colegios cristianos, que a su vez estos colegios cristianos crean redes entre sí para apoyarse y compartir ideas. Sí, los que habéis estado en colegios cristianos conocéis la red de Kristau Eskolak. Pues esto es. También encontramos, según su proyecto educativo, las ikastolas, que son centros que consideran como lengua vehicular el euskera. Tenemos que entender que estos centros también crean redes, y a diferencia de los centros cristianos, que se llama Kristau Eskolak, en el caso de las ikastolas se llama Federación de Ikastolas, la red que crean, ¿vale? Estas ikastolas generalmente suelen ser concertadas, ¿vale? Son cooperativas, las ikastolas son cooperativas en la mayoría de casos. Finalmente nos encontramos que según el proyecto educativo pues tenemos también centros privados, como es el caso del colegio alemán, donde su proyecto educativo está principalmente centrado en darle importancia al idioma alemán, y pues puede ser que también introduzcan conceptos de la cultura alemana, etcétera. Sí, también está pues el colegio inglés, el colegio americano, los colegios privados como tal, ¿de acuerdo? Estos tienen un proyecto educativo más específico aún, si puede caber, acorde a los ideales de esa cultura o ese país en el que se hayan basado para establecer ese colegio. Llegados a este punto, os propondré muy probablemente a través de la videoconferencia que estemos realizando una pequeña discusión en torno al tema de si la educación, que es un bien público, debe ser pagada con los impuestos de los ciudadanos o solamente tienen que cubrirse los gastos de las escuelas públicas. Así que ya os iré comentando cómo haremos para tratar esta pequeña discusión. También vamos a finalizar esta unidad trabajando la actividad 10, que es conocida como tipología de centros. En esta actividad vamos a realizar una pequeña investigación sobre distintos temas que se encuentran en la página de estadísticas de Hezkuntza. Entonces, para ello tendremos que entrar en la página de Hezkuntza, en la sección de estadísticas, y realizar un análisis de frecuencias y porcentajes en base a las preguntas que os establezco en este trabajo. En caso de dudas ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier tema y estamos en directo, ¿vale? Chicos, chicas, venga, ánimo con ello.